Saludos a todos. En este video les voy a hablar brevemente sobre el indicador técnico Percent Range, un indicador de tipo oscilador que se usa para analizar la tendencia y detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa, como veremos más adelante. Antes de mostrarles cómo incluir este indicador en la plataforma MetaTrader 4, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Y qué es el Williams Percent Range? Básicamente, este es un indicador técnico creado para medir los niveles de sobrecompra y sobreventa en los mercados financieros. En este sentido, es un indicador de tipo oscilador en el cual el valor del indicador se mueve entre 0 y -100. Básicamente, proporciona información sobre la fortaleza de una tendencia e indica posibles puntos de inversión del precio, y por lo tanto puede ser especialmente útil en mercados de alta volatilidad y con rangos de precios definidos. Podemos decir, por lo tanto, que este indicador es bastante parecido al RSI o al oscilador estocástico. También se trata de un oscilador delimitado entre dos niveles específicos. Este indicador fue creado por el trader y analista financiero Larry R. Williams, el cual lo introdujo en un conocido libro titulado How I Made $1 Million Last Year Trading Commodities, en el cual explica cómo utilizó este indicador y otras herramientas para operar exitosamente en los mercados. Este operador es conocido no solo por su experiencia en mercados financieros, sino también por haber obtenido la victoria en competencias de trading en los cuales ganó con un rendimiento bastante destacado. Aquí podemos ver la fórmula de cálculo de este indicador. Básicamente se calcula restando al máximo más alto de un periodo de n periodos el precio de cierre actual y dividiendo este resultado entre la diferencia entre el máximo más alto de n periodos y el mínimo más bajo de n periodos. El valor obtenido a través de esta división posteriormente es multiplicado por -100. Aquí n indica el periodo seleccionado y por lo general se usan 14 periodos. Aquí, como podemos ver, el máximo más alto indica el precio más alto obtenido durante los últimos n periodos. Por su parte, el mínimo más bajo indica el precio más bajo obtenido durante los últimos n periodos. Debido a la forma en que se calcula este indicador, el resultado se expresa como un valor negativo entre 0 y -100. Debido a esto, el indicador aparece debajo del gráfico de precios con valores que oscilan de forma distinta a como lo hacen otros tipos de osciladores como el RSI, en donde el indicador fluctúa entre 0 y 100. Ahora, como podemos ver acá, tenemos lo que son las señales que se usan normalmente al operar con este indicador. Cuando el indicador tiene un valor igual o superior a -20, decimos que el precio está en niveles elevados de sobrecompra y por lo tanto hay peligro de que ocurra una corrección, aunque no hay seguridad de que esto suceda. Por el contrario, cuando el precio está en un nivel igual o debajo a -80, decimos que el mercado está en sobreventa y por lo tanto existe la posibilidad de que ocurra una corrección alcista. También se toma como señales de trading cuando el indicador cruza a la baja el nivel de sobrecompra o cuando cruza al alza el nivel de sobreventa, ya que estos cruces indican que el mercado podría estar saliendo tanto de la condición de sobrecompra como la de sobreventa. Esto lo veremos con mayor detalle más adelante cuando regresemos al gráfico. Así como otros osciladores similares, el Williams Percent Range también funciona mejor cuando se usa en conjunto con otros indicadores técnicos, como las medias móviles, los soportes y resistencias y otros similares. Debe tenerse en cuenta que no existe ningún indicador técnico perfecto y que muchos indicadores, incluyendo este, presentan señales falsas, por lo cual no debe usarse como criterio único para
entrar o salir del mercado. Una vez que hemos visto cuáles son las características básicas de este indicador, vamos a mostrar cómo utiliza esta herramienta en MetaTrader 4, una de las más populares para los operadores de Forex y CFDs. Para esto, nos dirigimos acá donde dice insertar, seleccionamos acá donde dice indicadores y seleccionamos acá la pestaña que dice osciladores. Aquí seleccionamos el que dice Williams Percent Range. Y hacemos clic acá. Aparece esta pequeña ventana de configuración en donde podemos modificar el periodo de cálculo. Aquí se encuentra el valor que es efecto, que es 14. Aquí podemos modificar el estilo de la línea del indicador. Aquí podemos, por ejemplo, indicar el valor mínimo y el valor máximo que queremos usar. Y aquí, por ejemplo, podemos modificar los que son niveles de sobrecompra y sobreventa. Menos 80 para sobreventa y menos 20 para sobrecompra. Aquí, por ejemplo, si tenemos una estrategia que requiere verificar cruces de niveles de sobrecompra más altos y más bajos, podemos hacer la modificación acá. Y aquí indicamos el color de estos niveles. En este caso está en azul, pero aquí, por ejemplo, podemos cambiarlo si queremos negro. Y una vez que ya tenemos todo configurado, hacemos clic acá. Como vemos, el indicador aparece con una pequeña ventana debajo del gráfico de precios. De esta manera podemos visualizar el comportamiento del precio junto con el comportamiento del oscilador. De tal manera que podemos hacer un análisis en donde podemos detectar condiciones de sobrecompra, sobreventas, impulso alcista o bajista en el mercado o divergencias entre el precio y el indicador. Como indicamos anteriormente, el Williams Percent Range indica sobrecompra cuando el indicador se encuentra arriba del nivel menos 20. Por ejemplo, en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona, el precio ha subido con tanta fuerza que de acuerdo al indicador está en sobrecompra. Y podemos ver aquí cómo a partir de estos niveles de sobrecompra el precio comenzó a caer con bastante fuerza, llegando incluso hasta la condición de sobreventa, que es cuando el indicador tiene valores menores a menos 80 o cualquier otro nivel que nosotros escojamos. Eh, Como podemos observar, usualmente cuando el precio acá alcanza una condición de sobrecompra o sobreventa, sigue a continuación movimiento contrario de retroceso, ya sea bajista o alcista, en donde el precio cambia, aunque sea temporalmente, su dirección. Sin embargo, esto no debe tomarse como una regla infalible, ya que en muchas ocasiones el mercado presenta tendencias especialmente fuertes en las cuales indicadores como este alcanzan una condición de sobrecompra y sobreventa en la cual se mantienen por periodos extensos durante los cuales no se observa ninguna corrección en contra de la tendencia dominante. Estos periodos son especialmente peligrosos ya que muchos traders creen que solo porque el Williams Percent Range alcanza condición de sobrecompra es una señal clara de que el mercado va a revertir, lo cual siempre ocurre. De hecho, ya indicamos al inicio, este indicador y cualquier otro debe utilizarse en conjunto con otras herramientas para validar sus señales. De hecho, durante una tendencia fuerte, lo mejor es no usar las señales de este indicador y esperar a que el mercado entre en rango, ya que es durante los periodos de rango durante los cuales las señales de sobrecompra y sobreventa son más fiables. Es decir, sí puede utilizarse este indicador, por ejemplo, para confirmar tendencias. Si este indicador sube con fuerza, cruza el nivel 50 y llega hasta las zonas de sobrecompra, esto indica un mercado especialmente fuerte. En este sentido,
Podríamos utilizar este indicador para detectar puntos de reentrada al mercado. Veamos este ejemplo acá. Aquí tenemos una clara tendencia bajista en el gráfico diario del par libre esterlina dólar estadounidense. Aquí vemos que presenta máximos más bajos y bajos más bajos de forma continua. Entonces, durante una corrección alcista de este movimiento de tendencia, en donde el indicador alcanza sobrecompra, podríamos, por ejemplo, considerar la apertura de una posición de venta, ya que a partir de una condición de sobreventa podríamos esperar que el precio retome su dirección bajista, tal como ocurrió acá. Aquí lo vemos. Como el precio aquí bajó con fuerza y luego aquí experimentó la corrección alcista. Aquí el indicador alcanzó sobrecompra brevemente y a continuación empezó a bajar con fuerza, lo cual se muestra precisamente aquí en la serie de barras bajistas que se formaron a continuación. Seguidamente el mercado continuó bajando y luego experimentó otra fuerte alza en la cual el indicador alcanzó nuevamente condición de sobrecompra. Pero si nos fijamos bien, el movimiento de corrección alcista y el movimiento alcista en el indicador no se corresponden precisamente. Aquí vemos un alza fuerte y marcada en el indicador, la cual está asociada con un movimiento alcista, pero un movimiento alcista que no es demasiado fuerte. Ya que aquí podemos ver cómo hay una serie de barras alcistas relativamente pequeñas. Entonces, aquí podemos tomar esto como otra corrección alcista de una tendencia bajista más fuerte. En este caso, podemos considerar la apertura de una posición de venta en esta tendencia bajista una vez que se produce la corrección alcista y el indicador alcanza sobrecompra. Y lo mismo podemos hacer con una tendencia alcista, pero a la inversa, tal como en este caso. Aquí vemos movimiento alcista, bajista y oportunidad de compra. Lo mismo acá. Aquí vemos movimiento alcista, corrección bajista, indicador en zonas de sobrecompra y luego movimiento alcista nuevamente. Por supuesto que todas estas operaciones deben ser respaldadas por otros indicadores que confirmen las señales del Williams Percent Range. Otra forma en que podemos utilizar este indicador que hemos indicado es para confirmar tendencias o para confirmar oscilaciones de corto, mediano plazo. Por ejemplo, añadiendo una línea al nivel 50. Aquí nos vamos acá y le damos aquí en añadir. Listo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque usualmente cuando el indicador Williams Percent Range u otro indicador de tipo oscilador como el RSI cruza el nivel 50 al alza, esto indica que estamos ante un mercado con un impulso positivo, es decir, con un mercado que está básicamente al alza, en donde los precios están subiendo. Por el contrario, cuando el indicador cruza a la baja el mismo nivel, esto es una señal clara de que el precio en el mercado está con un impulso decididamente bajista. Y esto lo podemos ver acá. Aquí, como mencionamos anteriormente, vemos el precio saliendo de condición de sobreventa y subiendo con fuerza. Aquí cruza al alza el nivel menos 80 y cruza también al alza el nivel menos 50, señalando que el precio tiene un impulso alcista. Y lo mismo ocurre para los movimientos de carácter bajista. Aquí vemos al indicador cómo sale de condición de sobrecompra, baja con fuerza y cruza el nivel menos 50 a la baja, lo cual muestra que la acción del precio tiene un impulso bajista fuerte.
como podemos comprobar en el gráfico. En este sentido, podemos tomar el William Percent Range como indicador que nos confirma el movimiento de tendencia en el que estamos actualmente. Como todo indicador de este tipo es un indicador retrasado, es decir que como su cálculo se basa en el precio, reacciona tarde a este, pero como les dije, puede servir como una confirmación junto con otras herramientas. Aquí podemos ver brevemente otros movimientos que presentan señales parecidas. Aquí tenemos este movimiento bajista en donde el precio alcanza un mínimo y en donde el indicador también alcanza un mínimo. Incluso podemos decir que llega hasta el límite del oscilador, casi hasta -100. A partir de este punto, el precio comienza a subir, empieza a desarrollar un impulso alcista, rompe al alza el nivel -80 y posteriormente rebota por poco tiempo en el nivel -50 y vuelve a subir con fuerza rompiendo este nivel, lo que nos indica claramente un mercado de impulso alcista. Como vemos, este indicador, por lo tanto, puede usarse tanto para analizar tendencias como para operar en mercados en rango. Por ejemplo, si tenemos aquí este mercado en rango, las señales de sobrecompra y sobreventa resultan, por así decirlo, más provechosas, ya que una condición de sobreventa usualmente da lugar a un mercado que tarde o temprano termina moviéndose al alza, como ocurre acá. En este caso, el rompimiento alcista del nivel -80 da lugar a un movimiento alcista en donde el precio alcanza el límite superior del rango. Aquí vemos que en el límite superior del rango el precio alcanza condición de sobrecompra y a partir de este nivel el precio comienza a bajar, lo mismo que el indicador. Esto lo podemos ver con más claridad usando líneas. Y ahora hagamos pequeño el gráfico. Aquí tenemos un rango. Es un rango en el gráfico de 4 horas del mismo par. Vemos al precio oscilando entre la zona de precios de 1.26 y 27.80, más o menos. Aunque aquí hubo movimiento, pero vamos a tomar estos máximos y estos mínimos. Aquí, como podemos ver, el precio se ha mantenido oscilando en este periodo, lo mismo que el William Percent Range. Aquí este máximo corresponde a estas zonas de sobrecompra, a partir de la cual el precio baja con fuerza, alcanza el mínimo y en donde el precio vuelve a subir, lo mismo que sucede en el indicador. Aquí alcanza condición de sobreventa, rompe la condición de sobreventa y vuelve a subir hasta alcanzar sobrecompra, precisamente durante el rompimiento. Una vez que el precio alcanza un máximo, empieza a caer nuevamente, entra en el rango y alcanza el mínimo del rango. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos usar esta herramienta para predecir oscilaciones dentro de un rango de precios, aunque como vemos, los rangos tampoco son 100% precisos. En pequeños rompimientos, a veces el precio no alcanza el límite superior o inferior y por lo tanto el movimiento de retroceso alcista o bajista se produce antes de que el precio alcance el límite superior o inferior del rango. Por eso, como ya indicamos y vamos a reiterar, este indicador debe combinarse con otras herramientas de análisis técnico para validar sus señales. En el caso de un rango como este, si el indicador indica, por ejemplo, sobrecompra y alcanza el límite superior del rango, podremos abrir una posición de venta en el momento en que se produzca un patrón de candelas bajista con patrón en 20, por ejemplo. La confirmación de estas tres señales
Es decir, la señal bajista del William Percent Range, el nivel de resistencia y el patrón de candela bajista constituyen una confluencia de señales que validan aún más la señal que nos da un oscilador como este. Bueno, después de haber hablado un poco sobre este indicador técnico, cómo se calcula, cuáles son sus principales señales de trading y cómo se utiliza para analizar el mercado, ahora vamos a presentar una estrategia de trading en donde mostramos cómo puede utilizarse en conjunto con otros indicadores para no solo analizar el mercado, sino también para abrir y cerrar posiciones. En este caso, se trata solo de un ejemplo y no debe utilizarse para operar con dinero real en el mercado. Si la estrategia les parece buena y les parece que puede brindar ganancias en el mercado, recomiendo que la prueben primero en una cuenta demo y que la sometan a pruebas de backtesting. Bueno, para comenzar, primero colocamos los indicadores en la configuración recomendada. Aquí tenemos el William Percent Range, dejamos tal como está y ahora agregamos el MACD, también en la configuración estándar. Miramos estas líneas de tendencia y ahora agregamos eh, los retrocesos de Fibonacci. En este caso vamos a aplicar la herramienta a este movimiento bajista. Aquí como podemos ver tenemos los retrocesos de Fibonacci con el retroceso del 23.6%, 38.2%, 50% y 61.8%. Los niveles importantes van a ser estos tres precisamente. Ahora colocamos dos medias móviles. Media móvil simple de 50 periodos y la de 200 periodos, que son básicamente indicadores de tendencia. Ambas medias móviles van a ser utilizadas no solo para determinar la dirección de la tendencia, sino también para determinar niveles de soporte y resistencia móviles, ya que en este caso son medias móviles de largo plazo en donde no es raro que el precio rebote o que experimente fuerte ruptura. Ahora, una vez que tenemos todo configurado, vamos a explicar cuáles son las reglas de entrada y salida. Para el caso de un mercado con una tendencia bajista como el de este ejemplo, la apertura de una posición de venta se realiza cuando se cumplen las siguientes condiciones. El Williams R cruza de arriba hacia abajo el nivel de -20, lo que significa que sale de la condición de sobrecompra. Al mismo tiempo, el precio se encuentra debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos y el MACD muestra un cruce bajista, es decir, que la línea del MACD cruza por debajo de la línea de señal. Bajo estas condiciones, los retrocesos de Fibonacci de 38.2%, 50% o 61.8% funcionan como niveles de resistencia. Es decir, aquí estamos buscando la confluencia de cuatro señales. La señal del Williams R, la del MACD y la señal de las medias móviles junto con los, eh, los retrocesos de Fibonacci actuando como niveles de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este caso donde podemos ver cómo el precio se encuentra debajo de ambas medias móviles,
De hecho, en este preciso punto, las medias móviles están realizando un cruce de la muerte, en donde la media móvil de 50 periodos cruza debajo de la media móvil de 200 periodos, justamente aquí. Al mismo tiempo, el Williams R se encuentra en zonas de sobrecompra y comienza a bajar con fuerza, rompiendo esta zona poco después. Vemos aquí en este punto. Al mismo tiempo también podemos ver cómo el precio se encuentra precisamente en el nivel de retroceso del 50%, que como indicamos anteriormente actúa como resistencia. En el caso del MACD podemos ver más bien cómo este se encuentra subiendo y no se produce el cruce bajista hasta después, cuando el precio se encuentra alrededor del nivel de Fibonacci del 38.2%. Un problema que ocurre muchas veces con este tipo de estrategias que tienen múltiples indicadores es que es difícil que todos los indicadores confluyan al mismo tiempo. En este caso, a mí me parece que esta es una señal bajista bastante fuerte por la confluencia del nivel de retroceso del 50%, el cruce de la muerte y la salida de zona de precompra. Por lo tanto, pudimos haber abierto una posición de venta alrededor de esta zona, esperando a que se produjera poco después el cruce bajista en el MACD, lo que hubiera servido como una confirmación. Un operador que sea más conservador probablemente hubiera esperado a que las cuatro señales confluyan, pero para este caso hubiéramos perdido una parte importante del movimiento. Pero este es un claro ejemplo de cómo se puede usar el Williams R, en este caso, para confirmar el inicio de un movimiento bajista. Aquí no abrimos en el momento en el que el Williams R está en sobrecompra, sino abrimos cuando empieza a bajar y rompe esa condición, que se produce básicamente por esta zona. Distinguirlo. Aquí es donde se produce el rompimiento bajista del precio, donde el Williams R ve a la baja. No, distinguirlo un poco más, ya que está muy claro. Y al mismo tiempo podemos ver la confluencia de la señal bajista de las medias móviles y la acción del precio decididamente bajista del mercado. Por eso digo que en este caso pudimos haber obviado la señal del MACD, ya que estamos en un mercado con una fuerte tendencia a la baja, en donde tenemos un movimiento alcista que tiene todas las señales de ser básicamente una corrección alcista. Además, si nos ponemos a ver el MACD, aquí podemos ver que el valor del indicador se estanca en esta zona y comienza a moverse a la baja. Por lo tanto, pudimos haber tomado también esto como una señal de que el mercado estaba empezando a perder impulso alcista. Ahora, con respecto al take profit y al stop loss, para un gráfico de este tipo, se recomienda una distancia mínima de 50 pips con respecto al punto de entrada. Aunque esto también depende del marco de tiempo y de la volatilidad del par de divisas escogido. Por ejemplo, si estamos operando con los pares del yen, obviamente tiene que ser un stop loss un poco más amplio. Y el take profit se recomienda colocarlo en un nivel que corresponda al doble del stop loss para obtener una relación de riesgo-beneficio de 1 a 2. Esto significa que buscamos ganar $2 por cada dólar arriesgado en la operación. Ahora, para para las operaciones de compra se usan las mismas señales, pero a la inversa. El Williams R debe estar saliendo de la condición de sobreventa. Las medias móviles deben tener una pendiente alcista y la media móvil de 50 periodos debe estar arriba de la media móvil de 200 periodos. Además, el precio debe estar arriba de ambas medias móviles. Al mismo tiempo, el precio debe estar alrededor de
uno de estos niveles de Fibonacci, ya sea del 38.2%, 50% o 61.8%, ya que en este caso estos niveles van a actuar como soporte. Y por último, el MACD debe estar presentando un cruce alcista. Vamos a mostrar esto con un ejemplo utilizando este mismo gráfico. Vamos a borrar aquí, que es la herramienta de retrocesos de Fibonacci y las líneas verticales para no confundirnos. Esto es importante ya que muchas veces los operadores se confunden cuando tienen gráficos llenos de indicadores, lo que les dificulta ver las cosas más simples, las señales más claras. Entonces nos vamos acá, agregamos nuevamente el indicador de retrocesos y aquí tenemos los mismos niveles. En este caso estamos buscando una operación alcista que cumpla con las reglas de la estrategia. Es decir, el precio debe estar arriba de las medias móviles de 50 y 200 periodos. El Williams R debe estar saliendo de condición de sobreventa. El MACD debe estar formando un cruce alcista. Y al mismo tiempo el precio debe estar alrededor de los niveles de retroceso del 38.2, 50 o 61.8%, que en este caso van a actuar como un soporte. Eh, a grosso modo, esta es una estrategia muy básica, es una estrategia desarrollada al momento, no es una estrategia que haya probado ni que utilice en mi operativa diaria. Es solamente, como ya indiqué anteriormente, un ejemplo para mostrar cómo puede usarse este indicador. Como vemos, podemos usarlo en conjunto con indicadores de soportes y resistencias e indicadores de tendencia para encontrar los niveles de precios en donde es probable que el precio invierta su dirección y reanude una tendencia. Por ejemplo, aquí podríamos quitar los niveles de Fibonacci y operar únicamente con base en esta tendencia que como vemos está formando altos más altos y bajos más altos. Es una clara tendencia alcista que forma un canal alcista. Aquí podemos ver la línea de tendencia clara, en donde el precio se extiende al alza con retrocesos relativamente cortos hasta el final del movimiento. Aquí, por ejemplo, eh, pudimos haber esperado a que el precio formara un retroceso, como en este caso, y haber realizado una operación de entrada una vez que el Williams R sale de condición de sobreventa. Por ejemplo, aquí tenemos las medias móviles que actúan como soportes móviles. En este caso vemos a la media móvil de 200 periodos que entre comillas empuja el precio al alza. Y aquí vemos cómo el Williams R alrededor de estas zonas sale de sobreventa indicando el inicio de un posible movimiento alcista, lo que como vemos acá se confirmó. El precio aquí sube con fuerza, vuelve a caer y realiza un retroceso, el cual eh, llega apenas hasta la media móvil de 50 periodos. Bueno, ni siquiera la toca. Pero aún así el Williams R alcanza la condición de sobreventa. Es decir, el impulso del mercado es tan alcista en este momento que ni siquiera alcanza las líneas de tendencia. Más, ni siquiera llega hasta la media móvil de 50 periodos. Y sin embargo, después de haber realizado este retroceso bajista, el precio reanuda la tendencia alcista con bastante fuerza. Por lo tanto, como podemos ver, si se combina el Williams R con otras formas de análisis, como líneas de tendencia, medias móviles y otros indicadores similares, podemos desarrollar un método de trading poderoso que nos dé una visión del mercado más amplia. Por sí solo, el Williams R nos va a servir de poca ayuda ya que presenta bastantes señales falsas.
Aquí podemos ver, por ejemplo, este mercado alcista en donde el Williams R alcanzó sobrecompra y en donde se produjeron varias rupturas de este nivel de sobrecompra. Pero esta ruptura no se vio acompañada por el correspondiente movimiento a la baja. Aquí, por ejemplo, vemos como, por el contrario, rompió a la baja, moviéndose el precio en contra de la tendencia, alcanzó la media móvil de 200 periodos y posteriormente se reanudó la tendencia con más fuerza. Es decir, lo que quiero darles a entender es que el Williams R y otros osciladores e indicadores técnicos tienen sus limitaciones. No son indicadores a prueba de fallos. Y un error que cometen muchos traders principiantes es considerar que pueden desarrollar una estrategia completa con base en uno solo de estos indicadores, ya que consideran que sus señales son eh, válidas la mayor parte del tiempo, lo que no es cierto. Mucho depende de las condiciones del mercado, del contexto, del- de los indicadores económicos, de la geopolítica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un mercado puede estar completamente alcista, puede estar subiendo, formando máximos más altos con regularidad y con un Williams R que está apoyando las señales de este mercado y de repente puede cambiar su tendencia de un momento a otro si se produce un evento geopolítico importante como puede ser el caso de una guerra, por ejemplo, un cambio en la política monetaria de un banco central importante o como ocurrió recientemente con la elección de un político bastante polémico como es el caso de Donald Trump, cuyas decisiones a nivel político y económico pueden tener impacto a nivel global. Ya para finalizar, quiero presentarles un indicador para MetaTrader 4 desarrollado por nosotros, el cual permite seguir las señales del indicador Williams R en distintos mercados y marcos de tiempo. Este indicador lo hemos llamado Williams Signals. Es un indicador de tipo screener o tablero en el cual el usuario puede agregar tantos pares de divisas y marcos de tiempo como considere necesario y en el cual puede detectar mercados en donde el Williams R presenta condiciones de sobrecompra y de sobreventa. Este indicador eh, lo vamos a mostrar a continuación y como veremos es bastante simple de usar. Aquí tenemos la ventana de configuración del indicador. En esta parte podemos cambiar el periodo de cálculo del Williams R. Aquí podemos agregar o quitar pares de divisas. Aquí podemos agregar o quitar marcos de tiempo. Y aquí podemos indicarle al indicador que muestre señales de sobrecompra y sobreventa. Aquí, por ejemplo, podemos cambiarle los colores, tanto de la sobrecompra como de la sobreventa. Y mediante estos parámetros podemos activar las alertas y el envío de señales de alertas a través de correo electrónico, notificaciones push y otras. Con esto activamos el indicador. Aquí vemos el Williams R tradicional debajo del gráfico de precios con los niveles de sobrecompra, sobreventa y el nivel menos 50. Aquí tenemos los valores del Williams R para cada instrumento y marco de tiempo escogido, actualizados tick a tick. Si queremos visualizar ahora las señales, clic acá, a la lista de indicadores, seleccionamos Williams R Signals y aquí seleccionamos este valor. Y aquí con esto activamos las alertas de las señales. Por ejemplo, si queremos recibir alertas por correo electrónico, hacemos clic acá.
pero ya esta parte sí tenemos que configurarla con la plataforma, cosa que podemos ver más adelante en otro video. Clic en aceptar y listo. Como vemos, el tablero muestra en qué pares de divisas y marcos de tiempo el Williams R está en sobrecompra, como es este caso, o en sobreventa. De acuerdo a esta señal, en el par de divisas dólar yen japonés, tenemos una condición de sobrecompra en el marco de una hora. Aquí tenemos por su parte la ventana de alertas de señales. En este caso, como lo tenemos con el gráfico de una hora, estamos recibiendo múltiples señales. Y para evitar esta lluvia de señales, vamos a, vamos a limitar la cantidad de marcos de tiempo. Y lo vamos a dejar con gráfico de 15 minutos en adelante. Y listo. Ya tenemos un tablero un poco más manejable con menos señales. Entonces, como estábamos diciendo, tenemos aquí el gráfico de una hora del par de divisas dólar y en japonés que indica una condición de sobrecompra. Podemos irnos al gráfico del dólar yen acá para comprobar la señal y aquí vemos que efectivamente, vamos a ver acá, aquí vemos que efectivamente el Williams R está en condición de perdón, aquí vemos que efectivamente el Williams R está en condición de sobrecompra en el gráfico de una hora. Aquí vemos, por ejemplo, el indicador arriba del nivel -20, tal como indica acá. Dólar yen japonés, gráfico de una hora, valor de -17.80, lo que representa condición de sobrecompra. Y lo mismo podemos ver acá, por ejemplo, con el dólar franco suizo. Aquí vemos, por el contrario, que está en condición de sobreventa. Y nos vamos al par del dólar franco suizo. Aquí nos vamos al gráfico de 15 minutos. Y vemos que efectivamente el Williams R está en condición de sobreventa. Lo que se indica acá con la casilla verde y el valor por debajo de -80. Estas flechas alcistas y bajistas que aparecen en la ventana del Williams R indican las zonas o mejor dicho los periodos en donde el Williams R ha salido de condición de sobrecompra, de condición de sobreventa o ha cruzado al alza y a la baja el nivel de -50, indicando un impulso alcista o bajista del mercado. Estas señales se aplican al gráfico actual y nos permiten visualizar, por ejemplo, condiciones importantes que tal vez no hemos notado en un mercado. Como por ejemplo, acá podemos ver una zona de precios donde el mercado ha alcanzado una condición continua de sobreventa. Pero como vemos con la gran cantidad de flechas y señales que presenta este indicador, el Williams R, tal como otros indicadores de tipo oscilador, presenta múltiples señales de sobrecompra y sobreventa y de cruces de nivel medio a lo largo del tiempo. Y como explicamos anteriormente, muchas de estas señales de sobrecompra o sobreventa, por ejemplo, no llevan a correcciones fuertes del mercado, ni mucho menos al inicio de una tendencia nueva en el precio. Es decir, aquí, como podemos ver, el Williams R rompió al alza y a la baja el nivel -20 en varias ocasiones. Y la mayoría de estas rupturas no fue el preludio de un movimiento de corrección o de cambios de tendencia en el mercado. Es importante tomar nota de esto, ya que como hemos dicho y volvemos a reiterar,
Este indicador presenta señales falsas. El Williams R, el RSI, las medias móviles, etcétera, son indicadores que presentan múltiples señales falsas, por eso deben combinarse. Esta herramienta y sus señales junto con el tablero deben usarse únicamente como un indicador o herramienta de apoyo para, para mejorar su análisis y fortalecer la toma de decisiones. Por ejemplo, este indicador puede usarse para encontrar mercados en donde hay sobrecompra y sobreventa y en los cuales es conveniente realizar un análisis ya que tal vez estemos ante mercado que se encuentre sobreextendido al alza o a la baja y en donde podemos realizar, por ejemplo, operaciones contra tendencia. En otro video vamos a hablar en mayor profundidad sobre este indicador y vamos a explicar cómo lo podemos utilizar como una de nuestras herramientas de apoyo a la hora de buscar oportunidades de mercado. Y bueno, con esto nos despedimos, esperando que este video sobre el indicador Williams R haya sido de utilidad y los vemos en el próximo. Muchas gracias.